El pasaje de hoy es Génesis 50, versículos 22 al 26. Leamos juntos. Y habitó José en Egipto, él, y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. José muere, soñando con el futuro. Hoy compartiremos la palabra bajo este título. Hoy concluimos el libro de Génesis. Para celebrar esta ocasión, la familia de nuestro anciano Lee Bok-sun ha servido a toda la congregación. Espero que, al terminar, puedan recibir el detalle que han preparado con tanto cariño. Desde mayo, durante casi 5 meses, todos nosotros hemos meditado en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, y como tal, resume todo lo que las Escrituras nos quieren enseñar. Es un libro que registra de manera condensada la historia desde la creación de los cielos y la tierra, comenzando con la declaración: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, hasta la caída del hombre y la promesa de salvación de Dios. Génesis declara claramente desde el principio que Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Por lo tanto, quien cree en Génesis, capítulo 1, versículo 1, puede creer firmemente en Dios. No hay un fundamento más importante para nuestra fe que creer que Dios es el creador de todas las cosas. Y como culminación de su obra, creó al hombre a su imagen. Esto significa que no nos creó simplemente como una criatura más entre muchas, sino que la creación del ser humano fue el propósito de todo lo creado. Dios preparó el mundo para nosotros. La humanidad es la razón de ser del resto de la creación. Pero el ser humano cae. Cae al comer del fruto prohibido. Dios le había permitido todo, restringiendo solamente una cosa. Y aunque el 99,9% estaba permitido, y solo una fracción mínima estaba prohibida, el hombre desobedeció. Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Después de la caída, la humanidad continuó pecando y se alejó cada vez más de Dios. Llegó a experimentar el juicio del diluvio, con el cual Dios proveyó un nuevo comienzo para la creación. Sin embargo, Dios no abandonó a la humanidad en su pecado. Aún en medio de su alejamiento, Dios ya había puesto en marcha su plan de salvación, la elección de un hombre, Abraham. Dios eligió a Abraham para hacerlo padre de la fe, abriendo así el camino para que toda la humanidad pudiera ser salva. A través de este hombre, surge una nueva esperanza de salvación para todos. Como mencioné, el pasaje de hoy corresponde a los últimos versículos de Génesis. El libro concluye con la muerte de José, y con él, llega a su fin la historia de los patriarcas de Israel elegidos por Dios. Normalmente, ¿qué significa la muerte? Significa el final. Que ya no hay nada más. Así es como el mundo concibe la muerte. Pero el pasaje de hoy no habla solo del final. Al contrario, en medio de este relato sobre la muerte, la Biblia nos presenta una poderosa esperanza para el futuro. Leamos juntos los versículos 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Amén. En el versículo 24, José no solo anticipa su propia muerte, sino también el futuro de sus descendientes, el pueblo de Israel. En ese momento, todos ellos se habían establecido en Egipto. Pero José previó que el futuro de la nación no estaba en Egipto. Aunque el tiempo de la esclavitud aún no había llegado, él ya estaba hablando de salir de esa tierra y de entrar en la tierra prometida. En sus últimos momentos,
José prevé que su familia y sus descendientes saldrán de Egipto para entrar en la tierra prometida. Y en el versículo 25, añade una petición personal, que cuando salgan de Egipto, lleven sus huesos con ellos. Aunque vivió la mayor parte de su vida en Egipto, siempre se consideró un extranjero. Esta verdad no cambió ni siquiera al momento de su muerte. Hasta su último aliento, José no olvidó que tenía una patria a la que debía regresar, incluso después de morir. Así, hasta en su instante final, José no miraba hacia el final, sino hacia el futuro. Entonces, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo pudo José, en el momento de su muerte, en ese instante final en que todo parecía terminar, hablar del futuro y de la esperanza? La respuesta se encuentra en una expresión que se repite tanto en el versículo 24 como en el 25. Leamos una vez más los versículos 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Amén. En el versículo 24 leemos: Dios ciertamente os visitará. Y en el versículo 25, de manera casi idéntica, dice: Dios ciertamente os visitará. La razón por la que José pudo ver el futuro en lugar del final, aún en el momento de su muerte, reside precisamente en esta promesa: el cuidado de Dios y la certeza de ese cuidado. Dios es quien nos cuida. La palabra hebrea que se traduce aquí como visitar es. Este verbo tiene como significado básico visitar, pero también implica recordar y prestar atención, o cuidar. Es muy interesante ver cómo diferentes versiones de la Biblia en inglés traducen esta palabra. Por ejemplo, la versión King James, de manera más literal, traduce como, es decir, visitar. La versión NASB lo parafrasea como, que significa cuidar de. Pero la NIV combina ambos significados y lo traduce como, es decir, vendrá en su ayuda. El cuidado de Dios se manifiesta primero en que Él desciende, nos visita y entra en el escenario de nuestras vidas. Él no es un Dios que simplemente da órdenes desde lejos. Al contrario, Él se hace presente en medio de nuestra existencia, en el lugar de nuestro sufrimiento y nuestras dificultades. Y al estar con nosotros, nos ayuda y nos da la salida a nuestros problemas. Así es el cuidado de Dios. Él no nos deja huérfanos, sino que viene a nuestro encuentro y permanece con nosotros en medio de las dificultades. Que la gracia de su compañía esté con cada uno de ustedes mientras viven este día. Les bendigo en el nombre del Señor. José experimentó a este Dios en carne propia mientras pasaba por tiempos de profunda aflicción tras ser vendido a Egipto. El cuidado que José experimentó fue precisamente este: la compañía de Dios. Por eso la Biblia, al relatar su historia, repite una y otra vez: Mas Jehová estaba con José. Gracias a esa compañía, José pudo superar todas sus dificultades. Hay otro detalle clave en el pasaje de hoy. ¿Quién es el agente de esta liberación? José lo dice claramente: Dios os hará subir de esta tierra. Él afirma que quien los saca de Egipto es Dios, y quien los guía hasta su destino también es Dios. Todo es obra de Dios. José no dice: esfuércense para poder salir de Egipto. Tampoco aconseja: reúnan un ejército y unan sus fuerzas para conquistar la tierra prometida. Simplemente afirma: es la obra de Dios. Dios mismo entrará en la historia de Israel, los cuidará, los guiará personalmente para sacarlos de Egipto y los hará entrar en la tierra de Canaán. La razón por la que José pudo soñar con el futuro en su lecho de muerte radica en esto. Los seres humanos somos limitados. No podemos superar el umbral del tiempo que es la muerte, ni la limitación del espacio que representaba Egipto. Pero Dios no es así. Dios es eterno, está más allá del tiempo, y trasciende todo espacio, pues está presente en todas partes. Gracias a su fe en este Dios, José pudo ver el futuro incluso en la hora de su muerte.
En el momento en que un ser humano enfrenta su limitación más definitiva, la muerte, José está soñando con el futuro y la eternidad, trascendiendo toda barrera. La única razón por la que pudo soñar así, es por su fe en nuestro Dios. La fe en Dios le permitió superar las limitaciones humanas. Le permitió trascender la muerte misma. Amados hermanos, de esta manera, José confiesa su fe en Dios hasta el último momento. A través de esa confesión, él supera las barreras de la mortalidad. Ante la muerte, habla del futuro y sueña con el futuro. Que el día de hoy sea una oportunidad para mirar a Dios, quien gobierna nuestras vidas. Les bendigo en el nombre del Señor. Nosotros no podemos ver ni una hora hacia adelante, mucho menos lo que traerá el mañana. Pero si ponemos nuestra mirada en Dios, Él nos sacará de nuestros problemas, así como sacó a Israel de Egipto. Si ponemos nuestra mirada en Dios, Él nos guiará a una tierra de bendición, así como los guió a la tierra prometida. Que este día esté lleno del cuidado de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor. En el escenario de nuestras vidas, en ese lugar lleno de desafíos, Dios nos visitará. Dios vendrá a nuestro encuentro. Él mismo descenderá hasta donde estemos y nos cuidará. Que este sea un día en el que puedan vivir disfrutando plenamente de su gracia, la gracia de un Dios que nos acompaña, nos cuida y nos protege en cada paso del camino. Les bendigo en el nombre del Señor.